Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Hoy estamos el sábado y toca la reflexión de Lucas, capítulo 9 y 10. El libro de Lucas es un libro muy especial. Lucas se enfoca, como es un médico, se enfoca más a las mujeres y a los niños, a los gozos de los niños, que los demás historiadores de la Biblia. Lucas, su evangelio, habla de 13 mujeres que no encontramos a los demás evangelios. Este pasaje de la Biblia, de Lucas 10, versículo de 38 al 42. Todos conocemos este pasaje de la Biblia. Dice: Jesús visita a Marta y a María. 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 40. Pero Marta se preocupaba con mucho que hacer y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, está con muchas cosas. 42. Pero solo unas cosas es necesaria, y María ha escogido lo bueno, la parte la cual no le será quitada. Amén. Aquí vemos este capítulo. Jesús ya entra en una aldea y no conocía a esas mujeres. Y como dice, entró y Marta lo recibió en su casa. A veces, ce que pasa en el Antiguo Testamento, es que como los profetas, como Jesús, cuando iba de aldea en aldea, se quedaba no solamente a comer, se quedaba a comer, a cenar, y a veces se iban al día siguiente o al tercer día, se quedaba un ratito a la casa. Es que preocupaba, vemos que María, ella tomó la mejor posición de sus dos hermanas. Ella se puso a los pies de Cristo. Dice que aquí la palabra de Dios dice en Lucas, el mismo libro de Lucas 2:31, busca el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas te serán añadidas. María no conocía a Jesús, pero ella supo que había algo especial en este hombre y se puso a sus pies. Como las mujeres por regular ya no cambiaban con los hombres a la mesa. Las mujeres tienen su mesa aparte, los hombres estaban en la mesa y las mujeres servían y comían aparte. Otra cosa que nos dice la Biblia es que Jesús, cuando entró a la casa de Marta y de María, él no estaba solo, estaba con sus discípulos. Parce que, como dice no dice aquí el versículo, este pasaje, pero Jesús no viajaba solito, viajaba con sus discípulos. Y si Lucas relata este relato, es porque estaba aquí dentro de los 12 al momento de la... Él no se enfoque tanto a ce que Jesús predicó. No sé, cuando Jesús empezó a hablar a la casa, cuando María se puso a sus pies, él empezó a predicar de las palabras, a lo mejor que no parábola, pero cosas de la vida cotidiana, de sus viajes, cosas que pueden suceder después en el reino. Y es que a lo mejor es que molestó a Marta, es que de la ver sentada a los pies de Cristo, ella dice, como el pasaje dice, el 41 dice, Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Qué es afanada? Ella se entregó en el trabajo con solicitud. C'est-à-dire que a lo mejor hizo mucha comida, pero ni sabía cómo hacer por despachar a todos. Parce que allá, no es como a la época de hoy. A esta época, la comida le pone todos los platos aquí a la mesa y cada quien se servía, se agarra un pedacito de pan, agarra un poquito de arroz, agarra de calabaza, agarra un pedacito de carne, le metaba la salsa. Y así, yo veo que los platos no faltaba la comida a la mesa.
Ella se, como, y aparte le dice afanada y turbada. Turbada quiere decir alterar, descomponer unas cosas, sorprender, aturdir, causar inquietud. Es que le preocupaba no es tanto que Jesús estaba en la casa, c'est que, bon, ella se vio con mucho trabajo, con muchas cosas que hacer. Ya ni sabe, a la mejor dice, bon, y si falta la comida, y si, y tiene que lavar los trastes después, bon, cosas que no tienen nada que ver con Jesús. Jesús vino a entrar a comer, como bon, a muchas casas le hizo con Nicodemo, con muchas otras casas. Y no dice que bon, la gente se afanaba por la comida. La gente, bon, Jesús comía las cosas que tenía aquí a la mesa, y no pedía una comida especial, y que langostas, o que un filete mignon. No, pedía él comía las cosas que había a la mesa. A veces nosotros no pasa lo mismo. A veces tenemos, como por ejemplo, uno recibe un pastor. Como a veces cuando vienen las campañas recibimos pastores así. Bon. Nosotros procuramos de dar el mejor a los pastores cuando vienen a la casa, sin por eso ir a afanarnos a la cocina. ¿Qué quiere decir? No pasa mucho tiempo a la cocina por poder estar más tiempo con ellos. Ellos vienen a tu casa. Es una bendición de tener a tu casa. Como Jesús es una bendición por María y por Marta. Cuando recibes un pastor a tu casa es una bendición. Pero si tú pasas más tiempo a la cocina y preparando la comida que de estar a la mesa así con el pastor o el pastor o el profeta que viene aquí a tu casa o el apóstol o el evangelista, la gente que va a recibir a tu casa c'est porque pasa tiempo con ellos, no porque te pasa como el tiempo a la cocina preparándose y después de decir, bon, ya, a ver si con este son contentos. Dice ce que buscamos, ce que se enfatiza aquí, c'est que buscamos primero el reino de Dios y las cosas que que va por añadidura. Dice en Corintios, 1 Corintios 10:24, ninguno buscó su propio bien, sino el del otro. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, si uno recibe, ella Marta no buscó su propio bien, buscó de complacer a Jesús. Parce que bon, Jesús, c'était un personaje, ya cuando uno sabía que Jesús viene a una aldea, c'était todo un alboroteo del pueblo de ver a qué casa va a ir, a dónde se va a quedar, y cosas así. Y en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 21:6, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. María entendió ce que Jesús representaba, la vida eterna, como el agua de vida, el agua que viene aquí adentro. No es un agua que tomamos, es un agua que viene, que jaillit de adentro, que nos redarguye, que nos fortalece, que nos da un sentimiento de libertad, un sentimiento de amor. Y así. Sí, hermanos. Ce que la Biblia nous disait, c'est que debemos estar pendiente, siempre estar pendiente, no afanado ni turbado, debemos ser sereno. Si viene un pastor a tu casa o un apóstol o cualquier persona que viene, essaie de la atender del mejor que se puede, pero pasando tiempo con él. No pasar tiempo a la cocina, ni afuera, y poniéndose a sus órdenes. Así es. Esa es la reflexión que les dejo por esta noche. Dios les bendiga.